Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Vamos a estar en ese pasaje hoy día. ¿Se acuerda algo del sermón de la semana pasada? Siempre dicen que es bueno anotar las cosas, porque cuando uno no anota se le olvida todo, por muy bueno que haya sido. Si se olvida, después como que no lo aprendimos, o nos queda esa idea como, yo creo que algo de eso vimos. Bueno, les repaso algunas cositas. Estamos en la epístola de Santiago, ¿sí? Todos estamos ahí. La semana pasada vimos que un hermano de fe viva, cuando enfrenta las pruebas, el resultado es madurez. Ya, otra vez. Cuando yo diga todo eso, usted dice madurez, ¿ok? Un hermano de fe viva, cuando enfrenta las pruebas, el resultado es madurez. Eso es lo que vimos la semana pasada. Por eso Dios nos prueba. Y para eso Dios nos prueba. Para alcanzar madurez. Las pruebas son idea de Dios. Dios no nos pregunta a nosotros si nos va a hacer pasar una prueba, simplemente las manda, porque si Dios nos preguntara a nosotros, ¿cuándo quieres una prueba? Tú no la quisieras nunca. Nunca es un buen minuto para ser probado. Para nosotros. Por eso es Dios que soberanamente decide cuándo vas a atravesar algún tipo de prueba. Dios establece eso y Dios te permite atravesar. De hecho, el versículo 1:2 que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? El cuándo es cuando Dios quiere o cuando Dios decide. Las pruebas vienen a pobres y a ricos, lo estudiamos en esta sección del versículo 1 al versículo 11. Las pruebas vienen a pobres y a ricos. Y aquella persona, aquel creyente que rehúsa pasar por las pruebas, nunca va a madurar. Esta es la cosa, hermano. Esta es la gracia de las pruebas. Cuando tú pasas por pruebas, tú vas a madurar. Vas a crecer en tu fe, vas a extenderte en la paciencia, y en muchas cosas del carácter cristiano, siempre y cuando pases por pruebas. Una vez una hermana, siempre se cuenta esta historia, de una hermana que entró a la oficina del pastor y le dice, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque quiero ser paciente, muy paciente, quiero ser una persona destacada por paciencia. Y el pastor dice, amén, hermana, oremos. Y empieza el pastor a orar y le dice, Señor, mándale pruebas a la hermana. Pruébala mucho, mándale aflicciones, humillaciones, lamentos, tristezas, pobreza, mándale de todo, Señor, por favor. Y la hermana le dice, pastor, ¿por qué está orando así si yo quiero paciencia? Bueno, y el pastor le citó ese versículo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Usted no va a llegar a tener o ser paciente en la fe si usted no atraviesa por pruebas. Todos tenemos que ser probados. Y si usted es probado, el efecto de eso es la paciencia. Pero quiero que entienda bien cómo se tiene que sufrir o cómo se tiene que ser probado. Versículo 4. Más tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué significa? Lleve la carga hasta el final, donde es el destino final para dejar esa carga. No la suelte antes. Hay gente que empieza la prueba y dice, no, esto es mucho para mí, la suelta. No vas a madurar así. Se tiene que llevar la prueba hasta el final. Lo que sea que Dios me esté probando, lo que tenga en mis manos para ser probado, tengo que llevarlo hasta el final y dejarlo donde corresponda. Es como dejar que la fruta madure en el árbol hasta que sea el momento de sacarla. Tiene que cumplir la obra completa, esta es la idea, ese es el dibujo. Bueno. Cuando nos encontramos en diversas pruebas debemos tomar 4 pasos, según lo que estudiamos la semana pasada. Primero, apelar a la oración. ¿Se acuerda? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Tienes que orar por sabiduría para entender la razón de esa prueba en tu vida. Dios puede darte sabiduría para entender por qué estás pasando eso. Y Dios de esa forma te va a edificar y te va a ayudar a ver cuáles son tus errores. Y con esa revelación de Dios para ti, tú vas a poder hacer los cambios. Si no, no vas a entender nunca por qué te pasa lo que te pasa. Segundo, practicar la fe, que tiene que ver con la confianza en Dios. Usted tiene que practicar esto de confiar, porque el que no confía, mire verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces esas personas no logran nada ni avanzan nada porque no confían realmente en lo que Dios te está dirigiendo.
Otra cosa, hay que ser constantes, porque el que es inconstante, dice el versículo 8, el hombre de doble ánimo, realmente significa de dos mentes, como de dos psiques. Es decir, mira hacia ambos lugares y de repente quiere hacer esto con mucho ánimo y después quiere hacer totalmente lo contrario con mucho ánimo y está dividido como una persona que tiene una bipolaridad espiritual, que muy animado de repente y muy desanimado. Entonces una persona así, dice la Biblia, que es inconstante en todos sus caminos. ¿Algunos se encuentran en esa condición? De que de repente muy animado en la fe y de repente muy desanimado en la fe. Si te pasa eso, tienes que orar a Dios para que te quite esa inconstancia. ¿Y cuándo te la va a quitar? Pide con fe. No dude nada. Si Dios te dice, hijo, mira, o hija, hágalo así, cambie esto, deje eso, deje de hacer eso, practique esto, comience con esto, hágalo. Porque Dios te va a ayudar en ese proceso. Y así vas a poder dejar de ser inconstante. La inconstancia es una de las cosas más llamativas hoy día en las iglesias y en las personas de iglesia. Son gente que se conforma a veces a tener un pic de espiritualidad alto y uno bajo. Y viven en eso constantemente. Muy animados un día, al otro día en el suelo. O una semana bien, otra semana mal. Una semana lleno de Dios, la otra semana lleno del mundo. Cuando vives así, eso es inconstancia en toda tu vida. Nunca vas a poder ser de las personas que alguien considerará que son maduros, porque la gente que es inmadura es así. Es gente que vive en los extremos de su vida. Hay que ser constantes y otra cosa, no debemos sorprendernos de la prueba, ya que son para todas las personas. Así que si viene en prueba la vida, no se sorprenda que eso nos toca a todos. ¿Sabe que ese fue el gran problema de Israel? Cuando Israel salió de Egipto, ¿sabe cuál fue el gran problema? Inmadurez. Era un pueblo que Dios quería usarlo, enseñarle, pero fue un pueblo que empezó a tener sed, hambre, y cada vez que tenía una de estas pruebas, ellos tenían esta actitud, culpaban a Dios y si no culpaban a otros, como Moisés y otras personas. La inmadurez siempre es se caracteriza por eso, porque es un creyente inmaduro, es una persona que cuando le pasan pruebas en su vida empieza a culpar a Dios y empieza a culpar a las personas. Eso es un rasgo de inmadurez. No entiende cuál es su responsabilidad, sino que aquí empieza a culpar a Dios y a los demás. Pero ¿cuáles son tus problemas? Bueno, es rasgo de inmadurez. Por lo general los niños, se fija cuando uno reta al niño, oye, ¿por qué hiciste esto? No, es que él. No, es que él. No, es que esto. No, es que ella. Al final es rasgo de inmadurez porque los niños son así. Bueno, lo de hoy día. Santiago 1, versículo 12 al 18. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La semana pasada dijimos que un creyente de fe viva, cuando enfrenta las pruebas, el resultado es madurez. ¿Okay? Esta semana vamos a aprender lo siguiente. Un creyente de fe viva, usted hermano tiene que memorizarse una palabra. ¿Cuál es? Madurez. O sea, un creyente de fe viva, verdadera, tiene que tener cuando enfrenta las pruebas, madurez. Segundo, un creyente de fe viva o verdadera, cuando enfrenta la tentación, el resultado es firmeza. ¿Cuál es la segunda palabra? Firmeza. Lo voy a leer otra vez. Un creyente de fe viva, cuando enfrenta la tentación, el resultado es, no me voy a decir madurez, firmeza. Firmeza. Es difícil a veces para los creyentes saber qué es una prueba, qué es una tentación. Siempre los creyentes que ya han leído la Biblia y conocen un poco más de Dios, se hacen la pregunta, ¿qué es una prueba, qué es una tentación? Hoy día yo espero que pueda notar un poquito más claramente la diferencia.
Veamos este pasaje. Bienaventurado el varón, vamos versículo 2 al 18, a ver si hasta dónde llegamos hoy día en estos textos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado ahí, hermanos, es la misma expresión que se usa en Mateo capítulo 5. Vaya allá, por favor, Mateo 5, para que entienda el uso de la palabra, cómo la usó Santiago, que yo pienso y entiendo que tiene mucha conexión con Mateo, con respecto, escribió casi a un grupo parecido a lo que escribió Mateo, con un contexto fuertemente judío, conocedores de la ley de Dios. Pero mire cuántos bienaventurados hay aquí. Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurados? Dichoso, doblemente feliz. Es una persona que experimenta una alta satisfacción de la vida. Y Santiago dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra bienaventurado es una expresión que Santiago usa, igual que Mateo, y esta es la idea, es la dicha, la felicidad, la satisfacción de hacer lo correcto, de vivir en la justicia personal que Dios aprueba. Esa es la idea de la palabra bienaventurado. Es una persona que realmente, hermano, está feliz, llega a ser dichosa, porque sabe que está haciendo lo justo y es lo que está Dios aprobando de su vida, y eso lo hace muy feliz. Mira lo que dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa palabra soportar significa, es una palabra griega, enseñé dos palabras griegas, ¿se acuerdan en el paseo? Dos palabras que hablan de lo mismo, de hijo. ¿Cuáles eran las palabras? Tecnon, o tecnon como dice el hermano Mario, más experto en griego, por cierto. Tecnon, o tecnon, hijo. Y la palabra huios, que también es hijo. Huios, hijo en esencia, Jesucristo. Tecnon, hijo por adopción, nosotros. Aquí hay otra palabra que es bueno que la entienda porque el significado tiene mucho sentido para lo que estamos estudiando. Bienaventurado, dichoso, satisfecho, feliz el varón que soporta la tentación. La palabra soportar en griego es hipomeno. Hipomeno. Hipo como de hipopótamo y meno como de menos, pero sin ese. Hipomeno. ¿Qué significa hipomeno? Hipo, debajo. Meno, permanecer. Y si usted la combina, permanecer debajo. La palabra cuando dice soportar es soportar o es como sostenerse firme debajo de la presión. O estar siempre, permanecer debajo. Eso es como soportar la presión. Es como estar en el agua y el agua te está cubriendo y estás soportando esta situación. Es la idea de la palabra soportar. Es como sostenerse firme, aguantar la presión. ¿La tentación es una presión? ¿La tentación aplica presión? Sí, por supuesto. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado, feliz. Feliz porque entiende que a Dios le agrada que uno se mantenga en una posición firme frente a la presión que ejerce la tentación. Eso significa ese versículo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mira lo que sigue, porque hay una promesa de Dios ahí que no siempre se entiende bien. Porque cuando haya resistido la prueba, fíjate que aquí se usan las dos palabras, tentación y prueba, ¿se da cuenta?
Por eso a veces uno no sabe si estamos en una tentación, en una prueba. Vamos a notar la diferencia en algún momento en el texto. Pero si bien es cierto, la tentación es soportar, también es como una prueba. También es una prueba. Pero tiene otro sabor lo que es la tentación. Un sabor más amargo directamente de nosotros. Bueno, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire qué interesante. Cuando usted soportar la prueba significa mantenerme bajo presión hasta que la tentación pase. Mantenerme firme. No ceder. Aunque sea terrible la tentación, mantenerse allí y triunfar. Cuando uno logra eso, dice la Biblia que usted recibirá la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? Y aquí me aferro a lo que el doctor Carballosa explicó. Y lo que muchos teólogos dicen, la corona de vida no es un premio para el futuro cuando estemos en el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda que va a llegar un día que estemos delante del Señor? Y el Señor dice, algunos enseñan esto, que cuando estemos delante de la presencia del Señor, Él nos va a dar una corona. Y nos van a pasar una corona que se llama la corona de vida. Hay varias coronas en la Biblia, pero se habla de esta corona como una corona que cuando estemos en la presencia del Señor va a decir, y tú también fuiste de aquellos que soportaste la tentación, entonces toma, ahí está tu corona. Se enseñó eso, pero la verdad, el pasaje no nos lleva tanto a ese tipo de corona, sino que nos está llevando a qué. Corona realmente acá no es un premio para el futuro, sino, según varios buenos estudiantes de la palabra, tiene que ver, hermano, con una abundancia de vida en nuestro caminar con Cristo. Esa corona de vida tiene que ver con la vida abundante que recibimos por soportar la tentación. Gente, ¿para qué es una corona? ¿Para qué sirve una corona? ¿Qué le da a ese individuo la corona? Fíjese que la corona en la Biblia se usaba figurativamente. ¿Se acuerdan lo del jueves que estamos estudiando lo figurativo? Figurativamente la corona se usa para muchas cosas, pero siempre tiene que ver con honra, con autoridad, con resaltar a la persona a la cual esa corona le es impuesta o puesta. ¿Qué dice la Biblia? Corona es para su esposo, su esposa. ¿Usted sabe, hermana casada, que usted es la corona de su marido? Usted le da, se supone que el tenerle a usted, para ese hombre significa una honra, una belleza, algo que lo hace distinto a los demás, que lo distingue de otros. Corona de honra en la mujer para su marido. ¿Usted es una corona de honra para su marido? ¿O usted es como esas coronas, como esos anillos que los maridos los dejan en las casas guardados en los closets y no hayan cómo esconderlo? Bueno, corona de honra. Se supone que las coronas siempre dan honra, siempre dan autoridad. Y eso, hermano, aquí, si lo leemos así, entonces dice, recibirá la autoridad, la belleza, la exclusividad, el poder, lo hermoso de la vida abundante. Una persona que va a impactar con su calidad de vida espiritual, con su llenura de Dios, con su control de Dios. Va a ser una persona espiritual y tal grado será su espiritualidad, que es inevitable que los demás lo admiren. Porque cuando una persona se gana una corona, ¿qué se gana? La admiración de los demás, ¿cierto? Cuando uno triunfa y le regalan su corona, o la mujer en el Miss Universo su corona, ¿qué significa? Es la mejor. Es la mejor. Querido hermano, creo que esta corona de vida tiene que ver con eso, que tu vida va a ser la mejor, a tal punto que vas a impresionar, deslumbrar con tu vida espiritual a otros. Pero no para tu gloria, porque no va a ser para tu gloria, sino para la gloria de Dios. Es decir, tu vida espiritual va a ser de tal calidad que la gente va a decir, a mí que me gustaría ser así. Ese hombre, esa mujer cristiana lleva la corona. Y por eso le admiras, por eso tú dices, qué linda la vida. Qué linda la vida de esa hermana. Qué linda la vida de ese hermano. Qué linda la vida de ese anciano. ¿Cómo ama al Señor? ¿Cómo le ama? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo vive para Dios? Y esa admiración es porque esa persona está portando la corona de la vida. Hermoso, ¿no?
No es una promesa para el futuro, es una promesa que la puedes cobrar hoy, si soportas la tentación. Aunque te aplique presión la tentación, si tú la soportas, recibes esa autoridad de vida, ese gozo de vida abundante que es admirable y que uno quiere imitar. ¿Quién quiere imitar eso? ¿Quién quiere conseguir eso? Versículo 12. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido ¿a quién? A los que le aman. Solo los que le aman recibirán o tendrán posibilidad de competir por esta corona. Pregunta, ¿quiénes son los que le aman? Romanos capítulo 8. Obviamente los que le aman ahí, aunque es abierto, a la vez es específico. En la Biblia hay cosas que se abren, pero también son específicas. Porque dice a los que le aman. Pero cuando Santiago dice a los que le aman, ¿a qué grupo de personas está apuntando? Y usted me va a decir, bueno, a los que le aman. Pero ¿quiénes son los que aman al Señor? Mira Romanos 8:28. Y sabemos, ¿quiénes? Todos los creyentes sabemos esto, no los incrédulos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los hijos de Dios, por hermano. Este versículo no es una promesa para gente incrédula, este versículo es para creyentes y creyentes verdaderos. Porque solamente un creyente verdadero ama a Dios. Ayer estábamos en el paseo y en algún momento hice lo que casi nunca, he perdido la costumbre de hacerlo, pero a veces me gusta hacerlo. Y me puse a mirar cuántos estaban cantándole a Dios. Y yo como tengo un GPS espiritual, yo puedo saber quién le está cantando a Dios de corazón. Y había un grupo hermoso, mayoritariamente que le cantaban a Dios, y otro grupo que no le interesaba eso como algo espiritual. Se nota cuando tú haces algo por adorar y algo por costumbre. Y en nuestra iglesia hay gente que adora al Señor con todo su corazón y hay otros que lo hacen por costumbre. Es interesante. Para algunos esos eventos son un juego, son un tiempo de recrearse, de reírse con sus compañeros, de conversar, de perder el tiempo. Y para otros realmente es un tiempo de intimidad espiritual. Los que aman a Dios son verdaderos creyentes, no la gente que va a una iglesia. Quiero aclarárselo bien. Me encantaría creer que todos los que van a una iglesia aman a Dios, pero no es verdad. Los que aman a Dios se les nota porque aman a Dios. Cuando hay algo de Dios, aman eso. Y le quiero aclarar algo, hermano, en su mente. La gente que ama a Dios no es aquella persona que hace mucho por Dios, que trabaja para Dios. Esa es una cosa. Amar a Dios, querido hermano, tiene que ver con mi deseo de adorarle. Persona a persona. ¿Y cuándo más eso se experimenta? En la soledad, en la intimidad, en la alabanza. Porque se abre, hermano, vamos a cantarle a Dios. Y algunos cuando les dicen eso, ya, esta es la hora que me voy al baño. Esta es la hora que me pongo a conversar. Pero si tú amas a Dios, esa es hora de ¿qué? Ah, qué rico. Ahora voy a cantarte, Padre. ¿O no? Cuando se abre la libertad es cuando caen los que aman y los que no aman. Cuando se abre. No cuando ya, todos marchando aquí, en la fila, ya, todo a trabajar. No, no es ahí. Es cuando te dicen tú eres libre ahora para cantarle a tu Dios. Y los que aman a Dios disfrutan ese tiempo. Los que no, se ponen a conversar, a hacer cualquier cosa. Amar a Dios no es trabajar para Dios. Amar a Dios es persona a persona. Y cuando me dan la libertad, yo aprovecho. Es como ya, hermanos, de ahora en adelante quedan libres del culto. Y algunos se quedarían, pastor, ¿me puedo quedar a leer? Quiero leer la palabra. Claro, hermano, quédese. Otros se irían a comer. Otros se pondrían a conversar. Hoy ya nos dejaron libres, ¿cierto? Se nota los que aman a Dios, porque nadie los tiene que obligar a hacer algo. Lo hacen porque lo aman. Esos son las personas que Santiago dice aquí. Para ellos está preparado la corona de la vida.
Solo para los que aman a Dios. Por eso tú, si no lo amas, no importa cuánto procures tener una vida espiritual y trabajar por una vida espiritual y no, yo voy a ser espiritual y me voy a memorizar todos los versículos para impresionar a la gente. No sirve, hermano, no es así. No tiene nada que ver eso. Eso usted está haciendo una competencia, una comparación, una cuestión por envidia, por jactancia, por vanagloria. ¿Entiende? ¿Me entiende o no? Está haciendo un trabajo tonto. Usted está haciendo algo igual que si lo haría en el colegio, si esto no es para sacarse un 7, hermano. Esto es para adorar a Dios. No tiene nada que ver con darse una nota del instituto bíblico. ¿Qué importa? Si usted no está adorando a Dios, eso es vano, no sirve. No impresionas a Dios con eso. Los que aman a Dios son otra cosa. Ellos buscan a Dios. Ellos quieren estar con Dios. Y cuando tienen un minuto en la casa, ¿saben lo que hacen? Voy a leer un rato. Voy a orar, voy a buscar al Señor porque yo lo amo, lo echo de menos, yo quiero estar ahí y están ahí buscando a Dios. Pero si en tu vida, de todas las prioridades que tienes, siempre te tienen que estar diciendo, lee tu Biblia, ora, lee, vamos a la iglesia, tienes que entender si amas a Dios o no. Porque amar a Dios no es una cosa obligatoria, es una cosa espontánea de un corazón que le ama. No es obligatorio, aunque obligamos, formamos disciplina, está bien, pero qué difícil formar disciplina con gente que no quiere disciplinarse. Si a mí alguien me dice, pastor, lea más su Biblia, amén, hermano, muchas gracias. Sí, porque yo amo al Señor. Pero usted no me va a pillar a mí perdiendo el tiempo en eso. Usted yo le voy a animar a usted con mi vida en eso, porque yo quiero amar al Señor. No quiero perder de estar haciendo cosas y olvidar que tengo que amar a Dios. ¿Usted ama a Dios? Amén. Tiene que hacerlo. Si no lo amas, necesitas sentarte con tu Padre Celestial y hablar con Él. Pero disfruta tu intimidad con Dios. No tu cosa pública, tu cosa privada. Ahí comienza tu amor a Dios. En lo privado, no en lo público. En lo privado. No en el trabajo, no, en la adoración. Ahí comienza tu amor por Dios. Amén, ¿cierto? Espero habérselo aclarado un poquito, no sé. Trato de dejárselo claro. Versículo 13. Los que amamos a Dios o los que aman a Dios recibirán la corona de la vida porque quieren hacer lo justo, lo correcto y van a ser bienaventurados si soportan la presión, si aguantan bajo presión lo que se llama la tentación. Mire versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Creo que vamos a llegar hasta ahí hoy día. No diga. Es curioso este versículo. Cuando alguno es tentado, ¿se fija que el cuando se usa varias veces? Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Y mira versículo 13, ¿cuándo? No sabemos, esto no está establecido, que mañana toca tentación, no sabemos. No sabemos si después del culto toca tentación. Y no sabemos si ahora estás en tentación. La Biblia dice que cuando se dé este panorama en tu vida, ¿qué dice la Biblia? Cuando se dé, cuando alguno también, porque no son todos que nos tientan al mismo rato, a la misma hora, al mismo lugar. Cada uno de ustedes tiene su vida con Dios. Y sus luchas, y sus problemas, sus pruebas y sus tentaciones. Cuando alguno de ustedes, cuando alguno de nosotros es tentado, en griego, ¿sabe que es una cosa curiosa? Aquí deberían haber comillas. Entre comillas, dice el griego, no debería decir, Dios me está tentando. Más o menos así se leería. Dios me está tentando. No, Dios no tienta a las personas, ¿sabía usted? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No lo diga, póngalo en comillas. Dios me está tentando, no diga eso. Hay dos razones en este pasaje. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje? No diga que es tentado de parte de Dios, ¿por qué? Dos razones. Dios no puede ser tentado por el mal. Qué bueno que Dios no puede ser tentado por el mal, ¿cierto? ¿Sabe que el mal a Dios no le afecta? Las tentaciones al Señor no lo tocan. Pregunta, si Dios no puede ser tentado por el mal, ¿por qué Jesucristo fue tentado si es Dios? Esa es la pregunta típica que sale aquí. Siempre la gente que sabe,
o que cree saber, hace la pregunta, y otros que saben de verdad, genuinamente se hacen la pregunta, es decir, si Jesús es Dios, ¿por qué fue tentado si Dios no puede ser tentado por el mal? Y hay una respuesta para eso, una respuesta que es doble. Primero, Jesucristo es el Dios hombre. Por lo tanto, en esa escuela de Dios hombre tenía que experimentar y atravesar por lo que se llama la tentación. Es decir, él tenía que vivir la experiencia de que alguien le viniera a insinuar la tentación, porque era el Dios hombre. Y como Dios hombre tenía que acumular estas experiencias para ser semejante a nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Hebreos 4, 14 al 15, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y esta parte muy importante, pero sin pecado. Dentro de la humanidad de Cristo él tenía que atravesar esto. ¿Para qué? Como dice el versículo acá, para compadecerse de nuestras debilidades. ¿Jesús tuvo hambre? Sí. ¿Tuvo sed? ¿Lo dejaron solo? ¿Lo humillaron? Sí. ¿Tenía una casa fija? No sé si mi hijo el Martín el otro día me preguntó, papá, ¿y Jesús dónde vivía? No tuvo casa. Nunca se pudo proyectar. Porque no venía a proyectarse a este mundo. No se casó tampoco. Ninguna de estas cosas fueron típicas en Jesús. ¿Para qué? Él iba a morir. Él no venía a proyectarse en esta vida, sino a dar su vida por el rescate de todos nosotros. El Señor sí entiende nuestras debilidades. Si tú un día te sientes solo, ¿Jesús te entiende? Por supuesto, si Él vivió en soledad, lleno de gente, pero solo. Una cosa muy curiosa. ¿Fue humillado? Experto en humillación. Maestro. No hay nadie que lo humillaron tanto como a él. ¿Se rieron de él? ¿Se burlaron de él? ¿Pasó hambre Jesús? Sí, cierto. ¿Estaba cansado más de alguna vez? Pero ya a tope. Hermano, Él entiende tus debilidades. Si hoy día tú te estás quedando dormido aquí, porque veo algunas persianas que se bajan y se suben así como más lentas que otras. Jesús entiende el cansancio. No sé si entiende tu cansancio, pero Él sabe lo que es estar cansado por servir a Dios. Él sabe eso. Pero sin pecado. Y esta es la segunda parte de esta respuesta. Jesucristo, como Dios hombre, tuvo que pasar por esta experiencia de ser tentado, porque también tenía que ser semejante y compadecerse de nuestras debilidades. Pero otra cosa, Jesucristo, aunque fue en ese sentido tentado, Jesucristo no fue tentado para ver si podía pecar, sino para demostrar que Él no podía pecar. Hay algunas personas que declaran esto de Jesús. Mire, fíjese, no es lo mismo decir que Jesús podía no pecar que decir que Jesús no podía pecar. Hay gente que dice y declaran esto en sus iglesias: Jesús podía no pecar. Piensen en la frase: Jesús podía no pecar. Eso no es bíblico. La cosa más bíblica sería: Jesús no podía pecar. ¿Cuál es la diferencia? La primera frase, Jesús podía no pecar, te está diciendo que Él lo podría haber hecho, pero no quiso hacerlo. Y no es bíblico. Jesús no puede pecar. No puede pecar. Es una doctrina que la sustentamos y la mantenemos firme porque la palabra enseña la impecabilidad de Jesucristo. ¿Qué significa? Él no puede pecar. ¿Por qué? Es Dios. Y Dios no puede pecar. Dios tiene ciertos límites, hermano. Dios no puede mentir, ¿cierto? Dios no puede pecar y Dios no tienta a nadie. Jesucristo era impecable. Entonces, ¿para qué fue tentado? Solo acumulación de experiencias, solo para
entender nuestras debilidades, pero no porque Él pensó, a lo mejor puedo caer, no, mejor no. Si fuera Jesús así, entonces es una persona que no es Dios. Jesús es impecable. La santidad positiva de Dios, la santidad positiva del Señor Jesucristo, le impide siquiera pensar en la posibilidad de... se lo pongo en una ilustración. Cuando se construye un puente, se construye siempre con una cierta capacidad de aguante. Pregunta, ¿se construye ese puente para que se caiga o se construye con la finalidad que se mantenga firme? Obviamente se construye para que se mantenga firme. En una ocasión se construyó un puente y al terminar la obra lo probaron e hicieron pasar el equivalente de su máximo peso de soporte en camiones. ¿Cuál fue el propósito de eso? ¿Demostrar que se podía caer? No, simplemente demostrar, dejar claro que ese puente no caerá. La prueba de Jesucristo fue igual. Jesucristo enfrentó la tentación no para ver si caería, sino para demostrar fehacientemente que Él nunca iba a pecar. Es Dios. Jesús es Dios. Él no puede pecar. Ni siquiera lo va a pensar. A diferencia de nosotros. Jesús no tiene concupiscencia, hermano, no tiene carnalidad, no tiene mundanalidad, no tiene esencia de pecado. El primer Adán, cuando nació, no tenía pecado. Después que tuvo pecado, todos nacimos bajo pecado. Jesucristo, cuando nació, no nació de un hombre con una mujer, porque si nacía de esta combinación, ahí está la herencia pecaminosa. Por eso tuvo que nacer de una virgen. No porque la mujer fuera más pura que el hombre, sino porque los hombres nacemos de las mujeres. Pero no porque la mujer sea más santa. Ah, porque es más santa, el hombre no, la mujer no, porque nacen los bebés nacen de mujeres, no de hombres. Es la simple razón. Pero tenía que ser virgen. ¿Por qué? Porque la transferencia o la combinación de estos dos, herencia pecaminosa resulta. ¿Lo capta? Más o menos. Esta es la idea de la doctrina de la impecabilidad. Y tiene una combinación de doctrinas sobre ella. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Y otra verdad, ni Él tienta a nadie. Hay algunos creyentes con poco entendimiento de Dios que dicen lo siguiente: oh, les quiero pedir ayuda porque Dios me está tentando. Es que Dios me está haciendo caer. Dios me hizo tropezar. Una vez escuché el triste testimonio de un amigo querido en la fe, y él dijo lo siguiente: él tenía una relación sentimental no resuelta de años atrás con una mujer cristiana, entre comillas. Bueno, nunca terminó en nada bueno. Se casó con otra hermana en la fe, y por años criaron sus hijos, 18, 20 años quizás, y después de esos años aparece esa otra mujer en la vida de él. Se le dio vuelta al mundo. En esos años oramos, conversamos. Me dice: no, Rodrigo, es que yo, mira lo que me dice, yo le he pedido a Dios fuerza y no me la dio. Y se metió con esta otra mujer. Fue el amor de su juventud. Nunca lo solucionó. Quedó así como que se abrieron. De repente vuelve a la vida y dio vuelta a toda la familia. Lo que me llama la atención de una experiencia así es quizás el análisis que uno puede hacer. Oré a Dios y Dios no me dio la fuerza. ¿Es válida la respuesta? No, es inválida la respuesta. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dios te va a dar fuerza para soportar la tentación. Como he escuchado a otros que en la misma circunstancia han soportado la tentación y han adquirido la corona de la vida. Querido hermano, este asunto es bien clarito, es bien claro. Cuando usted está siendo tentado, comillas, no diga que Dios te está tentando, porque no es Dios el que te tienta. La pregunta es: ¿de dónde entonces nace la tentación? Se acabó el tiempo. Vamos a orar y terminamos. La próxima semana le respondo esa pregunta. ¿Qué le parece? Oremos. Querido Dios,
Te damos muchas gracias por la instrucción bíblica. A mí, tú sabes, Dios, me apasiona esto. Quisiera pasar toda la vida. No tengo nada más importante en mi vida que conocerte a ti, conocer tu palabra, exponerla, enseñarla. Por razones de tiempo hoy, Señor, hemos quedado en el suspenso, pero también agradecidos porque ha sido edificante los versículos que hemos podido aprender y las verdades que estos traen, que están relacionadas con toda tu palabra. Es bellísimo, Dios. Te agradezco por los que te aman, porque los que te aman han disfrutado. Los que te aman han disfrutado no solo tu palabra, creemos que la alabanza, la oración, la comunión, porque los que te aman, aman todo lo que tú amas. Y yo te agradezco por aquellos que te aman. Pero también te ruego por los que están aquí, que se dieron cuenta hoy día que no te aman como deberían hacer. Señor, dales a ellos también el mismo corazón que le diste a Pedro. Reconocer que a ti no te podemos engañar. Y poder decir como Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. Porque quizás no doy para decir que te amo, pero sí puedo decir que te quiero. Que seamos honestos, Señor, en el deseo de amarte, pero también sinceros en reconocer si aún o reconocer en la condición que estamos. Es tan lindo eso, Dios, cuando la gente reconoce dónde está, cuál es su problema y su lucha. Porque cuando llega a entender eso, podrá entender lo que tiene que cambiar. Querido Padre Celestial, hazte muy real en este minuto. Queremos pedirte que tu presencia pueda romper, quebrantar ligamentos espirituales, rocas en el corazón. Se necesita, Señor, este tiempo para hablar contigo y para volver a sentir y a latir por un corazón que te ama de verdad. Tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. No buscas trabajadores. Si hubiese buscado trabajadores, tienes todo el dinero para contratar gente. Tienes todos los recursos para eso. Tú buscas adoradores. ¿Qué es un adorador? En el fondo, Señor, es un creyente que te ama con toda su alma, con toda su vida. Con sus ojos cerrados, quiero hacerte esa pregunta. ¿Amas a Dios? ¿De verdad lo amas a Él? Si no es así, ¿qué falta para que lo ames? Yo te quiero invitar, si no eres hijo de Dios todavía o hija de Dios, te invito a algo, conócelo. El Señor sí te ama, Él te lo puede decir con autoridad, Él dio su vida por ti. Si hay alguien aquí que le gustaría conocer a Jesús, recibirlo en su corazón, creerle de verdad y decir, yo entiendo que Dios me ama, pero yo aún no le amo. Pero quiero creerle, quiero comenzar mi vida cristiana, quiero comenzar a ser la persona que Dios quiere, quiero recibir a Jesús en mi vida y ese amor quiero que venga a mi corazón. Si hay alguien así, te invito a levantar tu mano. ¿Hay alguien? Gloria a Dios, hay una persona. ¿Hay alguien más que dice yo también me gustaría conocer a Jesús? ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien más? Es una invitación del Señor para ti. No se la pierda, Dios te ama, realmente te ama, Él quiere cambiar tu vida. No lo vas a entender nunca a plenitud si no lo invitas a ti, porque Él no trabaja de afuera, Él trabaja de dentro de tu corazón. ¿Hay alguien más que dice, sí, yo quiero conocer a Jesús con todo mi corazón, entregarle mi vida a Él? ¿Habrá alguien más? Si no es así, está bien, es una invitación, no una obligación. ¿Cómo te podemos obligar a creer en alguien que te ama? No, no se puede. Pero sí te podemos invitar y decirte que el Señor sí quiere cambiar tu vida, la vida de todos nosotros. Así la cambió y así la seguirá cambiando. Aquella persona que levantó su mano, te invito a orar. Confiésale al Señor esto, por favor, con tus ojos cerrados y en tu corazón, dile a Dios, Dios, yo te entrego mi corazón. Hoy declaro mis pecados delante de ti y ruego el perdón. Te entrego mi vida. Hoy hazte muy real en mi corazón, en mi vida, en mi mente. Yo te invito a que vivas en mí y cambies absolutamente
todo lo que soy. Quiero ser un hijo, una hija tuyo, tuya. Te agradezco, Señor. Me rindo a tus pies, Cristo. Y te agradezco por venir a mi corazón. Si has orado así, sinceramente, es tu relación con Dios. Y si has orado así, Dios ha escuchado tus oraciones. Eres una hija, un hijo de Dios, si has orado de esta forma, sinceramente. Un simple clamor para Dios es suficiente. Iglesia, ¿amas a Dios? ¿Algo de esto te llegó en tu corazón? ¿Algo de esto te habló? Si usted me dice, pastor, sabe a mí si algo Dios me habló, yo te invito a que te pongas de pie. Si algo Dios te habló y de eso que te habló, te pido que te pongas a orar con Dios. Habla con Dios de eso. No sé qué es, pero a veces Dios toca en diferentes áreas y no me quiero quedar con una invitación específica cuando a veces siento que hay que abrirla. Y si en algo de este sermón tú necesitas arreglar cuentas con Dios, por favor ponte de pie y oremos juntos. ¿Qué te parece? Todos aquellos que dicen, no, a mí me tocó en esto, no lo quiero decir, pero esto es lo que Dios me habló a mí. Y quiero en este minuto dar testimonio de que Dios me tocó en algo. Si en algo te tocó, ponte de pie, ponte a orar. Habla con Dios de aquello que Dios te tocó. Dale la libertad al Señor que te ministre en eso, que Él hable, que Él te lo recuerde y habla con Él. Habla con Él de eso que Él te habló a ti. No te preocupes de los demás, por favor, olvídate de los demás. En este minuto la invitación es abierta para los que aman a Dios. Y si en algo Dios te habló, háblale tú ahora a Dios. ¿Qué le respondes tú sobre eso que Él te habló? Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo. Tú eres tan claro con nosotros. A veces nosotros, Señor, somos poco participativos de lo que tú estás haciendo. Como que todo lo queremos hacer en secreto. Pero hay muchas cosas en tu palabra que cuando estallan, estallan en público. Y tú quieres que tu pueblo te proclame en público, que te adore en público. También en lo secreto, pero también en lo público. Hay muchas cosas, Dios, que tú tienes que cambiar de nosotros y hoy día te damos gracias por hablarnos. Qué triste sería, Señor, venir a una iglesia, estar toda una mañana dedicada o dedicado a escuchar y no llevarse nada. Es muy triste eso. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo y por lo que estás hablando a mis hermanos. Gracias por animarme esta semana mucho con tu palabra. Es tan clara ella, Señor. Ayúdanos a vivir bajo el amparo de tu palabra, leer Santiago, leerlo, querer aprender en la semana, no esperar solo el domingo, sino anticipar tarea en la semana y pedirte a ti que hables a nuestros corazones. Lo necesitamos tanto, Dios. Yo te pido que esta iglesia sea conocida por los que te aman, que seamos personas que te amen profundamente, personalmente y prácticamente. Te alabo, Dios. Gracias por este tiempo de intimidad contigo. En medio de este templo que sea abierto con ese propósito, que la gente se acerque a ti, que la gente te ame a ti. Te bendigo, Señor. Tomen asiento, hermanos. Querido Dios, terminamos hoy día nuestro trabajo, pero tú sigues trabajando. Nosotros estamos agotados, tú no te cansas nunca. Gracias por eso. Nuestras vidas, Señor, son frágiles, débiles, inestables, pero tú eres fuerte, tú eres estable, tú eres inmutable, nada cambia, tú no pecas, tú eres santo. Te agradezco, Dios, porque el sostenimiento nuestro está todo en ti y tú eres suficiente para sostener a nuestras vidas. Te agradecemos por ello. Permítenos esta semana ser buenos testimonios tuyos. Permítenos vivir para ti, Dios, y cada día tener nuestro tiempo con aquel que amamos, contigo. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.